chicos, sean bienvenidos a una nueva sesión de clase en la asignatura de macroeconomía. El día de hoy vamos a estar abordando nuevamente la unidad número 3, hablando sobre el consumo, ahorro y la inversión. Particularmente, el contenido que vamos a estar desarrollando en esta clase va a ser la propensión marginal a importar, el modelo keynesiano del multiplicador, la política fiscal y el modelo del multiplicador, y además el déficit fiscal. Todos estos componentes sirven para que tengamos nosotros una percepción general de el quehacer macroeconómico en una economía nacional. Importante, la propensión marginal a importar, que muchas veces como empresas nos dedicamos a traer productos del extranjero para procesar materias primas o simplemente para distribuirlos a nivel nacional, y esos efectos económicos que tienen esas decisiones se repercuten directamente sobre las estadísticas nacionales. Entonces, vamos a estar analizando un poco lo que es el efecto que tiene el proceso de importación sobre la economía nacional. De igual manera, vamos a estar ampliando un poco más sobre lo que es el modelo keynesiano del multiplicador, porque en sesiones anteriores, bueno recordar que ya lo estábamos analizando, ya vimos cómo funciona desde una perspectiva teórica. El día de hoy vamos a ver cómo se aplica a la realidad económica. Y de igual manera vamos a hablar un poco sobre la política fiscal. La política fiscal, que es básicamente una de las políticas económicas que utilizan el Banco Central para regular las diferentes actividades comerciales, financieras y económicas que tienen en una economía. Iniciando con un poco de las definiciones, hablamos sobre la propensión marginal a importar. Básicamente la teoría nos dice que esta propensión marginal a importar hace referencia al cambio que tiene en el gasto en importaciones que ocurre como consecuencia de un cambio en la renta disponible. Recordemos, la renta en macroeconomía hace referencia directa a lo que es la parte de los ingresos. Entonces, cuando hablamos de renta disponible, hablamos de ingresos o dinero disponible para poder hacer este tipo de cosas, ¿verdad? La compra en el extranjero. Obviamente, cuando hablamos de renta disponible, tenemos que tener claro que es la renta después del pago de los impuestos y transferencias que tenga que hacer una empresa. En otros términos, para que lo visualicemos mejor, la propensión marginal a importar se mide como el radio de cambio en las importaciones en relación al cambio en la renta, lo que proporciona un dato entre 0 y 1, que nos deslumbra esa cifra que resulta del análisis de la propensión marginal a importar, la cantidad de producto que usted puede a nivel de empresa importar con un cambio en los ingresos o la renta neta disponible. Es decir, si lo ponemos en una perspectiva más práctica, si yo tengo o dispongo de $1,000 para poder importar productos, ¿cuánto se vería afectada las importaciones si en vez de tener $1,000 tendría disponible $1,001? ¿Cuánta sería la variación de producto o cuánto o cómo sería esa variación? Eso es la referencia que hace directo la parte de la propensión marginal a importar. Y es un análisis que se realiza para ver cómo repercute ese cambio en la renta disponible de una empresa con respecto a las importaciones. Ahora bien, se hace un énfasis en la parte de las importaciones porque dentro de la economía nosotros a nivel de Nicaragua tendemos más a importar, muy pocas veces a exportar, y es por eso que nuestra balanza comercial históricamente siempre ha tenido un saldo deficitario. ¿Qué quiere decir? Que importamos más productos o servicios de lo que mandamos al extranjero. Esto obviamente toda empresa mediana, pequeña o grande tiene un porcentaje de importaciones, porque no siempre el mercado nacional tiene todos los insumos disponibles para las empresas. En gran medida tienen que recurrir al extranjero para poder tener el producto disponible, o para la venta o para la transformación de las materias primas a los productos terminados. Ahora, un poco más sobre la parte del modelo keynesiano del multiplicador. El efecto del multiplicador en macroeconomía hace referencia a las variaciones que se producen cuando el incremento o un decremento de una variable exógena produce a su vez un incremento o decremento en una variable endógena. En buen español, ¿qué significa esta definición que nos da la teoría?
las posibles variaciones que pueda tener el modelo del multiplicador con un aumento o una disminución en la cantidad de renta disponible. Ahora bien, también recordemos que el modelo del multiplicador hace referencia directamente a lo que es el gasto público estatal. Nuevamente recordemos que el Estado tiene dos vías de gasto. La primera, que es el gasto público, que son todas aquellas compras que realiza el Estado para surtir sus operaciones, y también tiene el gasto que se hace en inversión pública. La inversión pública está más relacionado con la parte de la infraestructura que hace el Estado a nivel de país. Entonces, ¿dónde encontramos o cómo son los tipos de multiplicadores que pueden analizarse en la teoría keynesiana? Primero tenemos un multiplicador fiscal, que este nos explica los efectos sobre el Producto Interno Bruto cuando suben o bajan los impuestos. ¿Qué repercusiones tiene sobre el Producto Interno Bruto un aumento o una disminución en la parte de los impuestos? Desde la perspectiva de empresa, ya sabemos que un aumento en el nivel de impuestos representa para la empresa una disminución en su renta disponible. Sin embargo, ese aumento de los impuestos representa para el Estado un incremento en la renta disponible. Entonces vemos ambas caras de la moneda con lo que respecta a la política fiscal aplicada en una economía local. También tenemos el gasto público o el multiplicador keynesiano, que este nos muestra lo que ocurre cuando se producen incrementos o decrementos en el gasto público. Con esto traigo referencia el ejemplo que poníamos en una sesión de clases anterior con lo que era la compra de zapatos. Decíamos como ejemplo que el Estado, mediante el gasto público, compra zapatos para los jóvenes o estudiantes de secundaria a productores locales. Esos mismos productores locales tienen que comprar cuero, hilos a otro tipo de productores y así sucesivamente la onda expansiva del gasto público o el multiplicador keynesiano alcanza a muchas más personas a medida de que se vayan requiriendo nuevos materiales, manos de obra o algunos costos indirectos de fabricación. Eso es el efecto que tiene obviamente el gasto público sobre una economía y eso tiene dos facetas también. Si se produce un incremento en la renta disponible, este gasto público tiende a aumentar. ¿Qué quiere decir? Esa onda expansiva puede alcanzar a muchas más personas. Y por el contrario, si existe un decremento, es decir, una merma en la renta disponible, ese gasto público tiende a disminuirse y por ende a minorarse la onda expansiva que alcanza a muchas más personas. Tenemos también la parte de la inversión, que esto explica los efectos que se produce cuando aumenta o se reduce la inversión. Esto ya desde la parte de la inversión pública. ¿Qué efectos tiene que aumentemos la inversión pública a nivel de Estado? Obviamente, mayor infraestructura, carreteras, puentes de acceso a más comunidades. Y si reducimos esa inversión pública, obviamente vamos a tener una menos alcance a las otras comunidades fuera de la circunscripción de Managua. Eso por mencionar algunos ejemplos, ¿verdad? Sobre la parte de construcción de puentes dentro de la inversión pública. Ahora tenemos la parte monetaria, cuando se produce cuando un incremento o un decremento en la oferta monetaria. Este tipo de multiplicador es uno de los más peligrosos porque produce un efecto negativo bastante contundente que ya ustedes lo conocen y se llama inflación. ¿Qué pasa cuando existe un incremento en la oferta monetaria? Eso significa que hay más dinero circulando en una economía y a las personas tener mayor capacidad de compra o mayor poder adquisitivo, tienden a comprar en gran medida. Y cuando compran en gran medida, se escasean los productos y eso tiende a subir los precios. Eso se traduce como inflación. Entonces, la parte del multiplicador monetario tiene una desventaja muy fuerte que tiene repercusiones incluso mucho más graves sobre el país, que es el efecto inflacionario al aumentar la oferta monetaria. Obviamente, la otra cara de la moneda es la reducción o el decremento de la oferta monetaria, que es quitar circulante de una economía. Eso ayuda obviamente a tener esos índices de inflación bastante controlados. Y finalmente tenemos la parte del comercio exterior, que este mide los efectos que se producen en el Producto Interno Bruto cuando se produce una variación en las exportaciones netas. Y estas exportaciones netas no es más que las importaciones menos las exportaciones.
Eso es un componente que está en el Producto Interno Bruto y obviamente tiene repercusiones directas sobre el PIB a nivel nacional. Ahora, hablando un poco sobre la política fiscal y su relación directa con el modelo del multiplicador. Ese multiplicador fiscal es un concepto muy importante en macroeconomía, que es uno de los que definen un poco lo que son las bases económicas de una economía como tal. Mide el efecto de las inversiones del gobierno en la actividad económica del país, es decir, la proporción en que se ven afectados los ingresos de un país ante un aumento o una disminución del gasto público. Acá tenemos una crítica que se hace a este multiplicador fiscal y es que básicamente existen muchos debates sobre el cálculo del mismo. En este sentido, los cálculos erróneos pueden perjudicar a muchos países porque pueden tener como consecuencias políticas fiscales incorrectas basadas en este multiplicador. ¿Qué repercusiones tiene una política fiscal incorrecta? Básicamente, aumentar los impuestos que van a reducir la renta disponible de las empresas y eso a su vez van a reducir el consumo que estas mismas empresas pueden hacer sobre una economía. Y si las empresas y las mismas familias reducen el consumo, quiere decir que va a tener una repercusión directa sobre el Producto Interno Bruto. Porque si las empresas y las familias no compran productos o servicios, obviamente ese indicador que es el PIB, que toma en consideración el consumo privado, va a tener un decrecimiento. Entonces, esa es una de las críticas que realiza la parte del multiplicador fiscal. Ahora bien, por acá traigo una situación bastante práctica y un ejemplo bastante tácito de lo que este indicador puede generar. Por ejemplo, las medidas de austeridad tomadas en Europa en los años 2010 y 2012 estaban basadas en un multiplicador fiscal de 0.5. Es decir, al ser un multiplicador fiscal por debajo de 1, recortar el gasto público influiría en menor proporción en la economía que la cantidad recordada. Por eso decían que reducir el gasto público no iba a afectar a la economía real. Y eso obviamente tuvo sus repercusiones negativas, ya que al principio del 2013 el FMI, que es el Fondo Monetario Internacional, emitió un comunicado en el que se reconocía que había estimado mal el multiplicador fiscal y que en realidad era mucho mayor de lo que se pensaba, pudiendo llegar hasta 3 en ese momento de la recesión económica, por lo que las medidas de austeridad provocarían un frenazo triple en la economía. En síntesis, ¿qué plantea este ejemplo? Básicamente que el error en haber calculado de manera ineficiente el multiplicador fiscal trajo consigo, aparte de la misma recesión que estaba viviendo Europa en el periodo 2010-2012, trajo una repercusión aún mayor, que fue básicamente un frenazo triple en la economía. ¿Qué representa eso? Hubo un decrecimiento económico, hubo posiblemente un estancamiento económico, que son dos elementos bastante diferentes, y finalmente no hubo una salida a esa crisis de inmediato. Este ejemplo lo pueden abordar un poco más amplio en la web, donde pueden encontrar cuáles fueron esos elementos particulares de este análisis que hizo el Fondo Monetario Internacional y van a ver cómo se toman algunos elementos de la parte del consumo, de la parte del ahorro y de la parte de la inversión para poder tener una visualización general de el contexto para este análisis. Ahora bien, hablando un poco del déficit fiscal y su financiación. El financiamiento del déficit corresponde a la obtención de recursos para solventar una situación en donde los ingresos del gobierno son menores que sus gastos. Existen varios caminos alternativos, no obstante, ninguno de ellos está exento de problemas. El déficit fiscal básicamente es cuando el Estado, dentro de su presupuesto general de la República, tiene más egresos que ingresos. Y este déficit tiene que ser cubierto de alguna u otra manera. En este apartado vamos a ver cómo el Estado cubre ese déficit. Una primera solución es la emisión de dinero, una forma aparentemente sencilla para financiar la diferencia
entre ingresos y gastos es emitir dinero. Eso cualquier persona sin ningún tipo de formación financiera, económica, podría decir. ¿Y por qué nosotros pasamos en crisis si el Estado es el que se encarga de emitir dinero? ¿Por qué no emiten más dinero para que ya todos salgamos de la crisis? Sin embargo, esta decisión tiene sus repercusiones y es la misma situación que yo planteaba en la minas anterior, que es el exceso de liquidez en una economía. Entonces, la principal desventaja de esta alternativa es crear inflación. Crear más dinero lleva a que el valor del dinero se reduzca. Lo anterior implica que los bienes y servicios tendrán a aumentar su precio y con ello se va a generar la inflación. Y a hablar en términos de inflación en una economía es muy peligroso, porque hablamos de la pérdida del poder de compra que puedan tener los consumidores finales sobre los productos o servicios de una economía. Una segunda solución es subir obviamente los impuestos. Entre más impuestos recaude el Estado, mayores ingresos van a generar. Otra opción es aumentar una de las fuentes de recursos más importantes del gobierno, la recaudación de los impuestos. Sin embargo, también viene su repercusión negativa. El aumento de impuestos puede tener consecuencias negativas en la economía, dado que las economías van reduciendo sus ingresos disponibles, compran menos bienes y servicios y obviamente esta disminución en el consumo privado va a tener su repercusión también sobre el índice PIB del país. Se reducirá entonces su producción y el número de empleados que pueda tener. Vemos entonces cómo cada solución al déficit fiscal también tiene una consecuencia negativa que tiene que ser considerada, valorada y medida sobre todo cuando se está buscando una manera de cómo solventar el déficit fiscal. Y finalmente tenemos la tercera y última, que es la generación de la deuda pública. ¿Cómo el Estado puede cubrir su déficit fiscal? Obviamente buscando financiamiento en la banca nacional, buscando financiamiento a nivel internacional. Otro camino que puede tomar el gobierno es pedir prestado a las empresas, familias y otros agentes del país. Una forma de hacerlo es a través de la emisión de bonos gubernamentales que ofrece una tasa de interés u otras condiciones atractivas para los potenciales compradores. Básicamente, lo de la generación de la deuda pública corresponde a la recaudación, la manera en cómo el Estado tiene que buscar una forma de recaudar dinero y cómo lo hace adquiriendo préstamos, adquiriendo financiamiento y en este caso, como lo menciona, la parte de la emisión de títulos valores. Estos títulos valores lo hace el Banco Central, son las letras de cambio y algunos bonos que vende el Estado para poder recaudar dinero y solventar ese déficit fiscal. Entonces, este contenido que hemos abordado en la sesión de hoy tiene un contexto aplicable a cualquier empresa. Y eso es muy importante porque cuando nosotros hacemos análisis situacionales donde tenemos que poner en perspectiva el entorno con respecto a la empresa, tenemos un efecto económico siempre intrínseco en este tipo de análisis. Y por ende, como existe ese factor económico dentro de los análisis situacionales, nosotros debemos de tomar acción para poder entender cómo funciona y cómo poder crear medidas alternativas que nos puedan ayudar a enfrentar dichos problemas económicos. Con esto yo cierro mi sesión de clase del día de hoy, chicos, no sin antes recordarles siempre que visualicen la plataforma y que le demos el seguimiento adecuado a nuestra clase. Ya en el grupo de WhatsApp se lo dije, tenemos bastante disminución en la entrega de tareas y eso debe de cambiar. Tenemos que darle mayor seguimiento para que no tengamos repercusiones negativas sobre nuestras calificaciones. Entonces, no queda más que agradecerle su atención y siempre estoy atento a los medios de comunicación que tenemos para poder solventar cualquier duda que se les presente con respecto a la clase. Entonces, sin más a qué hacer referencia, chicos, un cordial saludo a todos.